Como os contábamos al comienzo de nuestro programa de hoy, vamos a hablar de Palestina y vamos a hablar de algo que se habla muy pocas veces y que tiene que ver con Palestina, como es, por ejemplo, el fútbol y cómo se vive, cómo se juega a fútbol allí, en este caso en un campamento de refugiados de Cisjordania, en Palestina. Vamos a hablar de un equipo de fútbol, Marcas Tulkaren, y de un proyecto fotográfico sobre la vida cotidiana de este equipo de fútbol en ese campo de refugiados en Cisjordania, un proyecto que ya hay un crowdfunding para intentar sacar este libro y para también intentar hacer más cosas, depende del dinero que se consiga. Para hablar de este proyecto tenemos con nosotros al otro lado del teléfono, desde Iruña, a Joseba Zabalza. Él es fotógrafo independiente. Elena Bengoechea es realizadora, diseñadora editorial y periodista. Ella se encarga de todo lo que tiene que ver con los textos de este proyecto. Joseba con las fotos. Y Iván Pastor Antón también es periodista. En este caso colabora con Órdago El Salto allá en Iruña y es también especialista en lo que tiene que ver con historia y fútbol en Palestina. Muy buenas a los tres. Buenas. Buenas, ¿qué tal? Muy buenas, Gorka. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Empezamos, si os parece, hablando de... Bueno, hablamos de un equipo de fútbol, Marcas Tulkaren, de un campamento de refugiados, del campamento de Tulkaren, una ciudad que está en el norte de Cisjordania. Tiene dos equipos en primera división, el de la ciudad y este del campo de refugiados. Y en Palestina hay una Premier League, como la de Inglaterra, pero de Palestina, dos ligas, una en Gaza, otra en Cisjordania, y luego una gran final que a veces se puede jugar y a veces no. Cuéntanos, Iván, cómo es el fútbol, cómo son las ligas, cómo es todo lo que rodea al fútbol en Palestina. Pues la verdad que el fútbol en Palestina lleva una realidad muy paralela a cómo está socialmente el país, ¿no? Porque como bien has comentado, hay dos ligas separadas, dos estructuras de ligas totalmente separadas. Una sería la de Gaza y otra la de Cisjordania. Y como también has apuntado, pues muchas veces no es posible jugar debido a los problemas para que puedan cruzar la frontera, el equipo de Gaza, para que pueda jugar en Cisjordania, porque la estructura de estas ligas lo que hacen es que hay dos divisiones en cada una. Pues en este caso la primera, en este caso, como has dicho tú, parecida a Inglaterra, es la Premier League, y la segunda división, y entre ellas las ganadoras juegan la final. Y en este caso lo que nos atañe a nosotras, pues nuestro equipo, el Marcas Tulkaren, juega en esa segunda división de Cisjordania cuando realizamos el proyecto, porque tenemos que comentar que para nuestra suerte, en el momento en el que llegamos ahí, la situación del equipo era un tanto difícil en el sentido de poder ascender a Primera División, pero tenemos que contar que tuvimos la suerte de que logramos ver cómo ese equipo ascendía a Primera División de la Liga de Cisjordania. Ascendía a primera el año en el que, fuisteis al comienzo de la liga para hacer este proyecto y al final de la liga, y ascendió, y además en el último partido, en los últimos minutos, como un guión de una película. Exactamente. O sea, nosotros aquí comentamos que el equipo es motor, somos de Iruña, y nos recuerda mucho a aquello que pasó hace un par de años cuando Osasuna estaba en segunda división y se salvó de bajar a segunda B en Sabadell en el último minuto, y la verdad que fue así. Vivimos un éxtasis global por parte de los jugadores y de la afición, porque realmente cuando vimos allá ese último partido de liga, la verdad que el estadio estaba lleno, todo el campo de refugiados estaba motivado con el equipo, porque en concreto en esta ciudad el Marcas Tulkaren tiene un apoyo de casi de la mayoría del campo de refugiados, pero también de la propia ciudad de Tulkaren. Y en este caso, el otro equipo de la ciudad, que es el Tagafi Tulkaren, pues realmente, deportivamente, es un equipo mucho más potente y económicamente, pero sí que tiene menos apoyo de la afición. Y en este caso sí que vimos que fue una brutal el apoyo y la fiesta del equipo. Decíamos que al comienzo de este proyecto había bajado a segunda este equipo, el Marcas Tulkaren, un equipo que es de los más populares de Cisjordania, ganó varios títulos en la década de los 60, los 70, los 80, le conocen, tiene un apodo, le llaman el Brasil palestino por esa camiseta, ese color amarillo que recuerda a la selección brasileña, y un Marcas Tulkaren que, hay muchos equipos en Palestina, no es casualidad que hayáis elegido este, lo que habéis elegido y cómo elegisteis, creo que te encargaste tú, entre todos los equipos que hay en Cisjordania, en Gaza, ¿por qué elegisteis Marcas Tulkaren?
La verdad que fue un tanto complicado, porque nuestra intención era hablar del fútbol en Palestina, pero nosotros creíamos que era mucho mejor hablarlo desde la cercanía de una historia concreta, ¿no? Entonces lo que decidimos era que en vez de hablar del fútbol en Palestina y de la realidad en Palestina en general, lo mejor era centrarse en un solo equipo y seguirlo para ver cómo era esa realidad cotidiana de sus jugadores y de su entorno. Entonces lo que hicimos fue que en un primer viaje vimos muchos partidos, visitamos varios equipos y después hicimos una selección de a ver qué equipo se podría ajustar más a la realidad que nosotros queríamos contar, ¿no? En este caso nosotros queríamos contar la realidad social de Palestina combinada con el fútbol como sentimiento de comunidad y en este caso lejos de los grandes focos y lejos de que un equipo económicamente potente, por así decirlo, ¿no? Y en este caso el Marcas Tulkarem pues reunía las condiciones porque era el equipo de un campo de refugiados de Palestina, una realidad que queríamos contar. Era un equipo modesto, sin muchos recursos económicos, que jugaba en la segunda división. Era un equipo con un gran colorido de la afición y un gran apoyo de la afición. Eso, pues a diferencia igual de otros equipos con más recursos que los jugadores, muchos tienen otros trabajos y así, y realmente nos apetecía contar esa historia y realmente no nos hemos arrepentido. Hablamos de Palestina, con todo lo que tiene que ver, todo lo que rodea la vida ya en Palestina y que tiene también reflejo en el fútbol. Por ejemplo, creo que el presidente de este equipo del Marcas Tulkarem ha estado 5 años encarcelado, también el vicepresidente 7 años, el entrenador de los porteros también ha estado en las cárceles israelíes. Todo eso, ¿cómo afecta? ¿Cómo se organiza todo eso? Vivir en Palestina y además organizar y ser capaces de, tener un equipo profesional y participar en estas ligas. Pues la verdad que a nosotros nos parece inaudito, pero tristemente en Palestina pues esa incertidumbre y esa tragedia, por así decirlo, está bastante normalizada. O sea, en este equipo es muy normal que todos los jugadores tengan algún familiar que haya sido mártir, algún familiar que esté en prisión. Como bien comentas, en este caso el presidente y vicepresidente pues han estado 7 años en la cárcel. El portero del equipo, justo cuando el año pasado, cuando fuimos a visitarlo, estuvo 1 mes en la cárcel porque no tenía la identificación al salir de Jerusalén Este. Pues la verdad que eso está en la realidad social de Palestina y se transmite al fútbol también. O sea, en este caso, por ejemplo, en el caso de los desplazamientos, pues es normal que, por ejemplo, como viajan en el mismo día a jugar un partido, pues que, por ejemplo, les pueda tocar un checkpoint y que tengan que estar ahí parados el tiempo que sé que no puedan llegar a jugar el partido. O sea, está normalizado tristemente la situación. Claro, hablando de esta realidad en Palestina, llama la atención también, creo que el nombre de ese estadio en el que juega el Marcas Tulkarem no tiene un nombre cualquiera. ¿Cómo se llama ese campo y por qué se llama así el campo del Marcas Tulkarem? Exactamente, pues el nombre del estadio del Marcas Tulkarem, que es el único estadio que hay en la ciudad y por ende en toda la comarca, es el Yamal Ghanem, que el Yamal Ghanem es el nombre del estadio se le nombró así debido a que en la primera intifada se estaba jugando ahí un partido entre 2 equipos locales, o sea, 2 equipos muy pequeñitos, y había un joven activista que se llamaba Yamal Ghanem, que en ese momento pues estaba dispuesto a sacar un córner, ¿no? Entonces lo que sucedió fue que la policía israelí entró al campo, ellos en un procedimiento bastante habitual estaban vestidos con ropas de jóvenes palestinos para no llamar la atención, y lo que hicieron fue que en ese momento, cuando él estaba de espaldas, este chaval, Yamal Ghanem, se acercaron a él y le dispararon por la espalda y se quedó tendido, desalojaron el estadio y lo asesinaron mientras estaba jugando un partido de fútbol y mientras él estaba jugando. Tú te encargaste, como decíamos, de ver un poco cuál podía ser el equipo en el que centrar este proyecto, pero la idea creo que partió de Joseba Zabalza, que es el fotógrafo, que ya tiene muchos trabajos a sus espaldas, muchos lugares en los que ha estado sacando fotos. Joseba, ¿cómo se te ocurrió esta idea de, retratar la vida cotidiana de un equipo de fútbol? Bueno, pues buenas, lo primero, se me ocurrió hace como 3 años, sí que tiene unas jornadas aquí en Iruña que se llamaban Y también el Urbano del Fútbol, y entonces vimos, la realidad del fútbol en Palestina. A mí me impactó muchísimo la historia de un muchacho que estaba en un equipo de fútbol, lo detuvieron, estuvo en la cárcel durante 2 o 3 años, entonces hizo una huelga de hambre de 2 meses y al final lo liberaron. Claro, la huelga de hambre lo que le acarreó fue que ya no pudo volver a jugar de manera profesional, ¿no? Entonces, empecé a pensar cómo sería el fútbol en Palestina y empecé a pensar que una buena manera de unir el fútbol, que es nuestra pasión también, que nos gusta muchísimo, y unir Palestina
y a la vez utilizar el fútbol para dar a conocer la realidad de Palestina, podría ser seguir a un equipo de allá. Entonces, pues bueno, contactar con el equipo o convencerlos no fue difícil. Iván se prestó a ir allá, ha estado ya 3 veces. La primera vez estuvo, como he dicho, ya recopilando todo el material, y nos mandaba vídeos de diferentes estadios, de aficiones. Tiene un informe completo de todos los equipos que hay. Se puede decir que es el máximo especialista en Europa del fútbol en Palestina, eso es así. Y bueno, pues luego también, pues Elena es amiga de hace mucho tiempo y necesitábamos también gente para apoyar el trabajo. Entonces, bueno, pues se sumaron al proyecto porque, bueno, aparte del fútbol y de que nos guste el fútbol, somos pro-palestinos, estamos a favor de la causa palestina, estamos en contra de la ocupación sionista, y bueno, todo eso pues nos tiramos para adelante con el tema el cual llevamos ya 3 años. Tú estuviste en noviembre del 2017 al comienzo de la Liga ya en Palestina por Tulkarem, también luego en mayo de este año con el final de la Liga, con ese ascenso a Primera División, esa vuelta, ese retorno de este equipo refugiado a la Primera División. ¿Cómo entiendes tú el tema de las fotos? Porque, bueno, hay 1000 maneras, me imagino, de acercarse a un equipo de fútbol, a sus vidas. ¿Cómo has estado? ¿Dónde has estado? ¿Con qué gente has estado? ¿Cómo has hecho estas fotos? Bueno, yo hay que decir lo primero que soy un futbolista frustrado, entonces como los fotógrafos tenemos la oportunidad, gracias a las fotografías o la gente que se dedica a los documentales, de vivir otras vidas, pues bueno, me apetecía vivir lo que es el devenir diario de un equipo profesional. Entonces, pues bueno, para mí era una oportunidad de vivir todo aquello que no he podido vivir, ¿no? Entonces, bueno, la historia fue ir allá y contactar con el equipo y bueno, intentar de alguna manera que el reportaje oliese a reflex, a naftalina, que oliese a vestuario, que a compañerismo, que se verían fotografías del equipo entrenando, la afición, seguir un poco la realidad del equipo en su conjunto, pero a la vez también seguir, porque no se puede separar, la vida en el campo de refugiados. Hay que decir que todos los componentes del equipo, excepto dos de ellos, son refugiados políticos palestinos. Entonces, bueno, pues era sacar fotografías del equipo y sacar fotografías del devenir de ese equipo, de la afición, de la pasión que viven, con la que viven el fútbol en Palestina. No solamente su equipo, sino ellos son muy conocedores de la Primera División española, conocen perfectamente Madrid-Barça. De hecho, la primera pregunta que te hacen es Madrid o Barça. Entonces, pues bueno, la historia era, sacar a la realidad de ese equipo en su conjunto, y la verdad que hemos tenido nos dejaron allá para de campamento base en medio del campo de refugiados, en un edificio que es de propiedad del club. Nos dejaron allá pues para que nosotros podríamos estar allá, podríamos descargar las fotografías, para que podríamos vivir allá. Se han portado súper bien, como diría Sabina, no nos dejaron pagarle una ronda. O sea, los palestinos son así. Entonces, bueno, y luego era curioso porque además Palestina es un sitio entre comillas turístico, pero la zona de Belén, la zona de Jerusalén, pero a Tulkarem no va nadie, ¿no? Entonces ellos tenían estaban un poco entre incrédulos, y luego además, pero también tenían muchas ganas de contar, ¿no?, su realidad, ¿no? Y también tenían ese orgullo, ¿no?, de que fuésemos a sacar fotografías del fútbol y de su equipo querido, el Marcas Tulkarem. Entonces, pues bueno, la verdad que yo creo que durante estas 6 semanas que al final han sido, que hemos seguido al equipo, hemos hecho fotografías, y luego también hemos hecho, por supuesto, hemos recopilado historias personales. Yo creo que hemos podido reflejar pues lo que significa el fútbol en Palestina, lo que significa el Marcas Tulkarem para la comunidad, para el campo de refugiados, y lo que es también la comunidad en sí. Claro, hablamos de un equipo, el Marcas Tulkarem, de un campo de refugiados. El campo que está en Tulkarem es el segundo más grande de Cisjordania. El primero es el de Balata. En ese de Tulkarem viven 20.000 personas. Juegan al fútbol, participan en la liga.
al mismo tiempo que, claro, pues hay cada 2x3 enfrentamientos, entran los tanques israelíes. Claro, no sé si metido en lo que tiene que ver con la liga, con ese equipo, con el fútbol, uno puede llegar a abstraerse, olvidarse de lo que hay alrededor, o es imposible, pues eso, olvidarse que estás en un campo de refugiados, que estás en Palestina, en Cisjordania. No, bueno, olvidarse de que estás en un campo de refugiados es imposible, porque ellos además se consideran refugiados. Sí, bueno, pues las razzias policiales están a la orden del día. El otro día, ayer o anteayer, hubo razzias policiales allá en Tulkarem y, bueno, sin ir más lejos, mientras estábamos allá mataron a un chico en un checkpoint a la entrada. Hay que decir también que Tulkarem no es de los sitios más conflictivos porque no tienen esa presión que tienen en otros sitios de los colonos. Entonces, pues bueno, no tienen esa presión, aunque bueno, abstraerse es que es imposible. Y luego, aunque hagas o sea, nosotros sí que lo que no queríamos hacer en el reportaje al uso de chavales tirando piedras, poniendo barricadas, etcétera, etcétera, porque pensábamos que podíamos contar otra historia palestina de otra manera, pero sin esquivar el conflicto, porque evidentemente la ocupación lo llena todo, ¿no? Entonces, pues bueno, dentro de las fotografías que hemos hecho, dentro de los textos, pues bueno, como antes ha comentado Iván, hay mucha gente en el equipo pues que o ha sido represaliada o ha estado el entrenador de porteros, no sé si estuvo 20 años también en la cárcel. Algunos de los chavales, pues uno de los goleadores del equipo, por ejemplo, mataron a su tío, que era un paramédico, mientras llevaba un herido le tiraron un misilazo y lo mataron. O sea, quiero decir que allá todo el mundo tiene alguien que ha estado preso o es mártir. Se calcula que más o menos un 40% de la población en Palestina ha pasado por la cárcel en algún momento, ¿no? Entonces, pues bueno, pues evidentemente dentro de la historia del fútbol, esa realidad, pues simplemente con el nombre que ya hemos dicho del estadio, ¿no? Pues te dice claramente que es imposible abstraerse. O sea, es que lo tienes al lado, es que es algo cotidiano, es que se ve en las paredes del campo de refugiados, se ve en los murales, se ve en la actitud de la gente. Lo que sí que es verdad que el fútbol para ellos es una válvula de escape. De hecho, Marcas Tulkarem se crea en el año 1956 por la demanda de esa comunidad de hacer deporte. El deporte no se había olvidado y el fútbol menos. De hecho, la liga, por ejemplo, palestina era muy importante, o era una liga bastante potente a principios del siglo XX, porque además lo trajeron los anteriores colonos, que eran los británicos, la trajeron, y bueno, y ellos aman el fútbol. Entonces quisieron hacer ese Marcas Tulkarem, que no era solamente un equipo de fútbol, sino que era multidisciplinar, había otras disciplinas deportivas por la demanda de la población de hacer deporte, ¿no? Entonces, pues bueno, al final hemos tenido la suerte, y además el trabajo lo hemos titulado Marcas Tulkarem en el retorno del equipo refugiado, porque hace mención, como ha dicho Iván, porque tuvimos la suerte de ver cómo el equipo retornaba a Primera División, y también queríamos poner la palabra retorno porque es la palabra que utilizan los palestinos y la palabra que tienen en mente todos los refugiados en Palestina. 700.000 desplazados internos que hay, más luego toda la gente que hay, los millones de palestinos que hay en el mundo desplazados y refugiados, no sé cuántos millones, son muchos, pero en Palestina en concreto hay 700.000. Y de esos 700.000, esa gente del campo de refugiados, desde los edificios más altos de Tulkarem, es que puede ver en las aldeas de donde los expulsaron. Entonces, pues bueno, el retorno está ahí, ¿no? Y entonces, pues bueno, hemos querido jugar con esa palabra retorno para hablar de los refugiados, por un lado, y del retorno que anhelan ellos a sus tierras, que les robaron el sionismo, y por otro lado, del retorno del equipo a Primera División. Las fotos, como decíamos, las has hecho tú, y los textos que van a acompañar este proyecto fotográfico son de Elena Bengoechea. Elena, como decíamos antes, es realizadora, diseñadora editorial y periodista, y hay que decir que en la página de goteo.org está en marcha este crowdfunding. El mínimo para poder hacer el libro de fotografía sobre la vida de este club y de campo de refugiados es de 7.660 euros, el óptimo 19.800 euros, y con eso se conseguiría pues una exposición fotográfica itinerante sobre el proyecto, también una página web donde se explica todo. Pero de momento hay que decir que a falta de 30 días, pues rondando los 2.000 euros, todavía faltan 5.000 euros para llegar a ese mínimo para que pueda ver a luz este proyecto fotográfico. No sé, Elena, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo va ese crowdfunding? Bueno, llevamos justo hoy,
hace una semana justo que comenzamos, efectivamente nos quedan 33 días para la primera ronda y otros tantos para la segunda, que tú bien has dicho que sería el óptimo, ¿no? Que es el sistema en el que Goteo trabaja, ¿no? En 2 rondas. Efectivamente, trabajamos con mínimos porque en este proyecto hay buena parte de militancia, es decir, el dinero que queremos juntar no es para pagar nuestros viajes, ni muchísimo menos, sino que es para, digamos, que vamos a hacer todo el diseño editorial y todo el tratamiento de las fotografías, todo va a ser trabajo nuestro porque es nuestro proyecto y nos apetece hacerlo, y digamos que lo que estamos pidiendo es el dinero que es impepinable y que necesitas para que el proyecto se haga realidad. Es decir, lo que te puede costar la impresión de un libro de fotografías que, bueno, como todo el mundo sabe, son ediciones que cuestan dinero, y no queremos tampoco hacer cualquier cosa porque la gente de Marcas Tulcaren se lo merece, y la exposición 3/4 de lo mismo. Esto es un poco lo que estamos pidiendo para hacer un poco el proyecto entre todo el mundo, y luego de alguna manera también unir esos 2 espacios, ¿no? a los que nos dirigimos, ¿no? Bueno, la gente, como ha dicho Joseba, más futbolera, y luego también y la otra pata que decía, que es un poco por lo que ahí sí que coincidimos los tres, el tema de que, bueno, que efectivamente apoyamos la causa palestina frente a la ocupación israelí, que sobre todo a partir de la Nakba, que fue cuando el origen, digamos, de todas estas personas que viven en el campo de refugiados de Marcas Tulcaren en concreto, que geográficamente está justo al lado de la línea verde, ¿no? De la línea que se establece en el 67, y que efectivamente es una población que procede de aldeas que están algunas incluso a 10 kilómetros, ¿no? Y toda esa gente que, bueno, que lleva años, igual que ellos, también con ese dolor de corazón, ¿no? De 70 años de ocupación, y que ellos, como bien ha dicho Joseba, hablan de retorno porque todas las familias palestinas refugiadas tienen guardada la llave de su casa, porque piensan que volverán alguna vez a su casa. No solo las personas refugiadas que viven refugiadas en su propia tierra, es decir, los refugiados de Palestina, que Joseba ha hablado de 700.000, 800.000, pero claro, estas son las personas refugiadas en Cisjordania, porque no hay que olvidar que en esa ratonera que se llama Gaza, de 1,5 millones, 1.700.000 que viven, 1.200.000 personas son personas refugiadas también, más los 700.000 habitantes palestinos originarios que salieron de Palestina en el 48, registrados por Naciones Unidas como refugiados, que hoy en día ascienden a 5 millones de personas. Es decir, hay más población fuera de su tierra que dentro. Es un país básicamente refugiado. El retorno del equipo refugiado es el título que habéis puesto a este proyecto, Marcas Tulcaren, en el nombre del equipo de fútbol. Cuéntanos cómo se puede colaborar, cómo se puede participar en este crowdfunding. Es fácil, es entrar te digo la dirección corta, que es goteo.cc/Marcas Tulcaren, y si no es entrar en la página de Goteo, buscar Marcas Tulcaren, y aparece nuestro proyecto Marcas Tulcaren, el retorno del equipo refugiado. Que una cosa que no hemos dicho que es muy importante, el crowdfunding lo estamos haciendo con el apoyo fundamental de Pollen Editions, que es la editorial catalana con la que vamos a publicar el libro, una editorial que tiene su sede en Barcelona. Por comentarte, es una gente, bueno, que ha editado con Joseba, editó anteriormente un libro que tiene él de fotografías también, porque Joseba, que es muy modesto, no lo ha comentado, pero él ya tiene experiencia, digamos, de trabajar con refugiados palestinos. Hizo un libro sobre los campos de refugiados de palestinos en el Líbano, hizo otro libro que se llama Te Amargo, este segundo, sobre los refugiados saharauis. Y bueno, él ya ha trabajado con Pollen, y bueno, para que te hagas una idea, Pollen, uno de los trabajos últimos que ha hecho como editorial es la traducción del libro de Joseba Sarriona, La poesía está muerta, al catalán. Han hecho una edición muy chula, bilingüe, en euskera y en catalán, y bueno, y con esta gente tan profesionales con la que vamos a hacer nuestro libro. Y entonces, lo que te decía es entrar en esa dirección, y ahí la gente puede aportar, que es también nuestra idea, ¿no? No estamos pidiendo ni mucho ni poco, cada persona o colectivo, en la medida en lo que pueda aportar, que aporte, desde 10 euros, que sería el mínimo para que la gente aparezca su nombre en los agradecimientos del libro, hasta recompensas más altas, ya dirigidas sobre todo a colectivos y asociaciones de 1.000 o 2.000 euros, en las que, bueno, la recompensa sería la propia exposición
con charlas y cuidas en las que hablaríamos efectivamente de no solo de la situación del fútbol en Palestina, sino de la propia realidad tan cruda que tienen, ¿no? Y de cómo el fútbol es, hablando de ocupación en doble sentido, ¿no? De la ocupación de Israel en Palestina y luego del fútbol como ocupación y como manera de, como siempre dicen los palestinos, de existir es resistir, ¿no? Igual que con el fútbol, con otras tantas cosas que digamos que ahora mismo, después de 70 años de esta ocupación israelí, es un poco lo que ellos siguen manteniendo, ¿no? Nosotros ya por el hecho de respirar estamos resistiendo, vivimos aquí y a pesar de los pesares, tanto en campos de refugiados como en cualquier ciudad o pueblo palestino, incluyendo los de la propia zona israelí, la gente sigue viviendo y sigue respirando y sigue llevando adelante su cotidianidad y desde ahí es, en definitiva, desde donde queremos hablar, ¿no? De Palestina y en concreto de Tulkarem, ¿no? Y bueno, como tú has dicho, pues ya ahí está la dirección para que la gente pueda aportar. Llevamos ya un 20%, que bueno, no vamos mal, pero bueno, no hemos hecho más que empezar, con lo cual necesitamos todo el apoyo posible y bueno, y desde aquí, desde luego, agradecer a la gente que ya ha aportado y sobre todo pedir la difusión y al resto de la gente que nos esté oyendo, pues que aporte. Bueno, porque también, más allá de que hagamos este libro y esta exposición, obviamente los beneficios que luego podamos conseguir de ahí una vez que lo saquemos, también queremos que de alguna manera reviertan en la gente del campo de refugios, que como bien ha dicho Joseba, te lo dan todo porque esta gente es así y esa es la realidad, que a pesar de ser la población ocupada y machacada, te siguen recibiendo con una sonrisa y esto realmente es muy impresionante. Estamos ya fuerísima de tiempo, pero sí me gustaría, para terminar, pues donde empezábamos, charlar con Iván y preguntarle una última cosilla. Este fin de semana ha habido partidos de las diferentes selecciones. La selección de Euskadi juega este fin de semana. No sé, Palestina, ¿qué estatus tiene la selección palestina de fútbol? Si está reconocida por la FIFA, si puede jugar mundiales. No sé, en un minutillo, Iván, ¿cómo está ese nivel Palestina con el fútbol? Pues exactamente, la selección palestina tiene un estatus propio que juega en el clasificatorio para el Mundial, concretamente en el grupo, en la zona geográfica de Asia, pero para comentarte un dato como súper breve, Palestina fue reconocida en la FIFA en 1998 y, por ejemplo, en el 34 y en el 38 que Palestina jugó el clasificatorio para el Mundial, lo hizo con una federación que habían creado los sionistas. Los sionistas crearon una federación palestina en la que no había ni un solo jugador árabe en el 34 y en el 38, hasta que esa historia es la que les usurparon hasta su propio sentimiento y su propia realidad como federación. O sea, ya te digo que la realidad palestina copa todos los niveles. Y no ha estado en ningún mundial todavía, no ha tenido suerte. Todavía no, pero solo los clasificatorios. A ver si algún día podemos ver que eso se haga realidad. Pues muchísimas gracias a los tres, a ti Iván, a Joseba, a Elena, y en goteo.org está pues este crowdfunding para apoyar este proyecto. Muchísima suerte y muchas gracias por esta charla. Un saludo. Vale, muchas gracias. Gracias. Gracias.